Las plataformas de podcast han realizado algunas actualizaciones en los últimos meses, unas más esperadas que otras, pero todas ellas van a estar presentes en el episodio que te traigo hoy al otro lado del micrófono, que comienza a continuación. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Yo soy Jorge Marín, desde los micrófonos de EOB Productora, y quiero darte la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. Durante estos meses de verano, las plataformas de podcast han ido sacando algunas novedades que, bueno, si bien algunas son más sorprendentes que otras, hay algunas que incluso, madre mía, han tardado en publicar esto, ¿eh? Pero bueno, vamos a repasar cuáles han sido las más importantes en cuanto a las plataformas más importantes, y para ello quiero hablaros de Apple Podcast, que, ojo, trae una novedad muy importante, y es que ha sacado una versión web. Una versión web de iTunes o de Apple Podcast. Sí, año 2024 y Apple Podcast se ha dignado en por fin poder escuchar podcast a través de su web. Pero esto no es algo nuevo. O sea, esto ya se podía hacer. No, lo han vendido como algo nuevo, pero lo que pasa es que lo han adaptado un poco a poder entrar con tu usuario de oyente de podcast. O sea, me explico. Tú antes ya podías escuchar podcast en la web de Apple Podcast o en la web de iTunes, pero no podías loguearte con tu usuario y escuchar tus suscripciones. O, y aquí es donde viene el girito de guión, escuchar las suscripciones de pago que tú pagas en Apple Podcast, que son exclusivas para ti porque es un filtro de contenido exclusivo. Bueno, vale. Aquí le saco una gran pega, y es que no se pueden poner reseñas. Vamos a ver. Año 2024, las reseñas de Apple Podcast todavía te exigen que tengas un dispositivo Apple o que entres a través de la aplicación iTunes. Han perdido ya todo el valor que tenían hasta ahora. Si bien es cierto que se siguen dejando, pero ya no es lo que era antiguamente. Antiguamente las reseñas en Apple Podcast valían su peso en oro. Hoy en día yo creo que somos muy pocos los creadores de podcast que nos preocupamos de pedirlas. Por favor, si tenéis un minutito, os pediría que me dejarais ahí 5 estrellitas y un pequeño mensajito en las valoraciones de Apple Podcast en vuestro país, que esta es otra también. Las reseñas de Apple Podcast siguen divididas por idioma, no, por países. Yo porque utilizo algunas herramientas que me dicen si me dejan alguna reseña en otro país, pero hay gente que no sabrá que su podcast tiene reseñas en Estados Unidos, en Colombia, en México o en China. No, Apple, esto debería ser algo, yo creo, en mi opinión, ya universal. Que si alguien me deja una reseña en otro país, me aparezca en mi perfil de creador, digo yo, pero bueno. Y algo muy gracioso en este sentido, y es que desde PodNews vendían, ya me entendéis, un gran titular diciendo que Apple Podcast por fin iba a estar en los dispositivos Android. Y yo ahí sí que me sorprendí, dije, oh, esto sí que es una gran novedad. Y resulta que no, resulta que el truqui, por así decirlo, era abrir la página web de Apple Podcast, copiar el acceso directo y darle a pegar en el escritorio. De esta manera te hacía un acceso directo, o te hace un acceso directo a la página web de Apple Podcast en tu Android, y esa es la manera que tiene Apple y que tiene PodNews de vender que Apple Podcast ha llegado a Android, pegando una dirección web en el escritorio. En fin, el silencio lo dice todo. Pocket Cast ha traído 2 cambios que a mí la verdad que me han gustado, uno más que otro. Tampoco es que sean grandes novedades, no esperéis aquí una revolución, pero bueno, oye, por lo menos a mí me ayudan casi cada día. Uno de ellos es que puedes reiniciar la pausa automática por las noches cuando vas a dormir, o bueno, cuando sea que lo quieras hacer. Puedes poner una cuenta atrás, una cuenta regresiva, para que se pare el podcast que estás escuchando, sobre todo pensando en la gente que se va a dormir escuchando podcast. Yo normalmente me pongo tiempo de espera de 15 minutitos y raro es el día que lo tengo que reiniciar, pero alguna vez me ha pasado. La verdad que últimamente duermo muy bien.
El caso es que han activado una opción que si tú agitas el teléfono, ese tiempo límite se reinicia, de tal manera que no tienes que encender tu teléfono móvil para volver a poner otros 15 minutos en mi caso de tiempo de espera para que se apague automáticamente o para que se paralice la reproducción del podcast automáticamente. Y vosotros diréis, pero esto es una tontería, hombre, Jorge, ¿cómo dices esto? Pues no hay ninguna tontería, porque muchas veces por la noche no quieres encender la pantalla de tu dispositivo móvil para no cegarte, para no iluminar toda la habitación, para no desvelarte, y con un simple gesto de coger tu teléfono móvil, darle un par de meneillos, automáticamente se restablece el tiempo de pausa del podcast que estés escuchando. Es una tontería, pero oye, es una gran ventaja en mi opinión, y ya lo podrían poner todas las aplicaciones de podcast. Otra novedad que han incluido en Pocket Cast es la posibilidad de compartir clips. Si bien hasta ahora podíamos compartir un episodio en concreto de un podcast e incluso la posición concreta de un podcast, ahora podemos compartir un minuto, un fragmento de tiempo concreto. Y esto está muy bien, porque si quieres, no sé si diría viralizar, pero bueno, si quieres que alguien escuche un determinado momento de un podcast porque hablan de no sé qué tema que a ti te gusta, pues seleccionas ese fragmento de tiempo y se comparte ese fragmento de tiempo. Bien está, bien está. Y otra cosa, y esta sí que es bastante novedosa y me ha gustado mucho, es la posibilidad de puntuar tus podcasts en Pocket Cast. La posibilidad de otorgarle de 1 a 5 estrellas. No se pueden dejar reseñas, pero hasta ahora las estrellas que aparecían en los podcasts de la aplicación Pocket Cast era una mezcla, por lo que ellos decían, una mezcla entre las reseñas de Apple Podcast y las estrellas de Spotify, que su algoritmo hacía ahí una mezcla y te daban ahí magia de Pocket Cast. Y ahora no. Ahora tú eres oyente, te suscribes, pinchas en el logo del podcast que estés escuchando, puntuar, 5 estrellitas. Hala, muchas gracias. Mañana nos vemos. Perfecto, hombre, algo sencillo y que me parecía raro que Pocket Cast no lo tuviese hasta ahora, pero por fin ha llegado. Como sabéis, desde hace unos días me acompaña a este lado del micrófono el podcast Greal, El secreto de las 8 llaves, un proyecto de la agencia catalana de... Bueno, espera, antes de que se me olvide, y sobre todo para que no se te pase a ti antes de que sea tarde, apunta a esta dirección web, podcastgreal.com. Porque será allí donde podrás conseguir tu entrada gratuita para asistir a la presentación de esta ficción sonora el próximo jueves 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Y ahora sí, se trata de la agencia catalana de turisme que ha desarrollado este podcast de la mano de un equipazo de guionistas y diseñadores como son Juanjo Ramírez Mascaró, Pablo Lara, Viviana Ricciardi, Jun Curiel, Alberto Espinosa, Adrián Velasco y Miguel Lara, a los que, por cierto, vais a poder conocer y escuchar durante la presentación que te he comentado hace un minutín. Te dejo un enlace en la descripción de este episodio para que no te quedes sin tu entrada. Otro gran cambio que ha traído una de las grandes plataformas de podcast desde el año 2017, me parece que fue, 2018, y es Spotify, que por fin ahora permite comentarios y respuestas. Ojo, porque conviene aclarar. Hasta ahora podíamos realizar como creadores de podcast un pequeño apartado en nuestros episodios a modo de encuesta. Podías hacer una pregunta y la gente te podía responder, o incluso se podían realizar encuestas hace ya tiempo, pero bueno, tú dejabas ahí una pregunta, ¿qué te ha parecido este capítulo? ¿Te ha gustado? Déjame tu comentario, y la gente dejaba sus comentarios, pero no podías responderlos, y hombre, era un poco frustrante porque la conexión que se produce entre el creador y el consumidor de podcast pues suele ser algo cercano, suele ser algo ameno. Y, hombre, a mí personalmente me gusta agradecer a todas las personas que me dejan un comentario. Al igual que ocurre en iVoox, por ejemplo, que sí que puedes responder, pues qué mínimo que si la gente te puede comentar, tú también les puedas responder. Esto parece algo súper difícil y han tardado años en hacerlo. Imagino que será cuestión de temas legales, de privacidad, etcétera, pero ya por fin está aquí. Otra cosa que han hecho también es actualizar un poco, o mejor dicho, remodelar un poco la antigua aplicación de Anchor, que ahora ya es la aplicación móvil de Spotify for Podcaster, que ya por fin ya era hora de tener ahí una aplicación de creación de podcast, o al menos de administración de podcast en nuestros dispositivos móviles, teniendo en cuenta que Spotify es uno de los grandes alojadores de podcast a nivel mundial en 2024. Pues hombre,
que menos que tener su propia aplicación para gestionar un poco nuevos capítulos, comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa también que han actualizado, que esto no ha sido tan en verano, sino que fue a finales de primavera, lo que pasa es que creo que aquí no lo he comentado, es el sistema de login, el sistema de acceso, porque aquí tenían un pifostio montado que seguro que el que lo haya sufrido sabe a lo que me refiero. Tú podías entrar en tu cuenta de Spotify for Podcaster con tu cuenta de Spotify, con tu cuenta de Anchor y con tu cuenta de correo electrónico. Cosas que son casi lo mismo, pero no es nada, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque podías tener un podcast que se publicara en Spotify, pero que venga de otro alojamiento de podcast. Veas en mi caso, yo publico en Spreaker y de ahí lo mando a Spotify. Podías tener un podcast que automáticamente se publicase alojándolo en Anchor, Spotify for Podcaster, o sea, alojado en su sistema de alojamiento, valga la redundancia, y ahí tenías que entrar con tu cuenta de Anchor, que ya no siquiera existía Anchor, ahora es Spotify for Podcaster, pero bueno, y también podías entrar a tu cuenta de creador de podcast con la cuenta que tuvieras de Spotify como consumidor. Si a esto encima le sumamos que está la opción de Megaphone para las cuentas, digamos, más profesionalizadas de podcast, más masivos, que tienen acceso a configuraciones comerciales, etcétera, 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 para insertar anuncios, etcétera, pues al final era un pifostio y luego como te salieras de una cuenta, se quedaba ahí a medio paso entre logueado o no logueado. Tenías tu cuenta de Spotify logueada con una cuenta, pero Spotify for Podcasters no y Anchor sí. Yo al final, como encima trabajo con algún cliente, era un lío que te cagas, porque claro, entrabas con una cuenta, no, ay, con esta cuenta no, con esta cuenta publico así, ay no, es que encima era el login de Spotify, no, ay no, he entrado aquí con la cuenta de Google. Ahora sigue pasando, pero al menos todas llevan al mismo sitio. O sea, la misma pantalla te dice, ¿con qué quieres entrar? Con tu cuenta de Spotify, tu cuenta de Spotify for Podcaster, que es antiguamente conocida como Anchor, y ahí te dice, ahora lo estamos cambiando, vas a entrar solo con tu cuenta de Spotify. Ah, bueno, por lo menos nos hemos quitado una opción de encima. Y encima, o esto es algo que para la gente que tenemos varios podcasts o que administramos podcasts de terceros está muy bien, dentro de nuestro propio perfil podemos administrar los podcasts de otras personas, que es algo que también se agradece mucho, porque antes para cada podcast tenías que crearte una nueva cuenta, para cada podcast alojado en Spotify. Si vienen de otros alojamientos, ahí podías tener todos los que quisieras, pero al final era un sin Dios. Y hombre, una plataforma como Spotify con todas las de la ley, yo creo que ya era hora que se pusiera las pilas en este sentido, y no lo han terminado de pulir, todavía les queda algún que otro fleco, pero bueno. Otro cambio, en este caso nos vamos a la plataforma de podcast en castellano por excelencia, iVoox. Y es que iVoox ha pegado un pequeño cambio, un pequeño lavado de imagen en su interfaz web. Y bueno, lo ha diseñado, el cambio no es que sea muy agresivo, no ha sido un gran cambio, pero sí que ves ciertos toques que dice, ah, mira, pues se ha actualizado un poquito más moderno, un poquito más acorde al 2024. Pero hay un cambio que no ha sentado muy bien a muchos creadores de podcast, y es el hecho de que han anonimizado, o sea, que han ocultado los nombres de las personas que dan me gustas en cada capítulo, que puede parecer una tontería, pero para ciertas personas que conozco que hacen sorteos, o que en mi caso, pues a mí me gusta ver cómo hay una persona fiel que todos los días es el primero en dar me gusta. Oye, pues muchas gracias. Alex de Puede Ser Una Charla Más, o PJ Cleaner, o no sé, se me ocurren así varios nombres que son muy habituales a la hora de dejar un me gusta. Pues hombre, a mí me gusta saber que están ahí y verles cada día. Ay, mira, pues ya PJ lo ha escuchado y me ha dejado un me gusta, o Aguel, o no sé, cualquier persona. No me gusta ver a mis oyentes como meros números. Me gusta ver a mis oyentes como oyentes de mi podcast, iba a decir con su cara y con su nombre, pero bueno, aquí con su nick y con su icono. Pero hombre, yo creo que esto no molestaba a nadie, y que aunque fuera dentro del perfil de iVoox Podcasters, de iVoox, ¿cómo es iVoox? Sí, iVoox for Podcasters, la parte privada, por así decirlo, de gestión de contenido, que ahí pudieras ver los nombres de tus seguidores. Esto mismo pasó algo parecido en Twitter, que tú no puedes ver los me gustas, quién hace me gusta a los tweets, pero si eres el creador de un tweet sí que puedes ver quiénes son las personas que han dado me gusta. Algo, yo creo, en mi opinión, algo más lógico, pero bueno.
Pequeños y grandes cambios que han ido ocurriendo en las plataformas de podcast a lo largo de estas últimas semanas o meses. Veremos a ver cuáles son las novedades del que queda de año. Y bueno, tenía que hacer un episodio de actualización de todas estas cosillas. Si bien no todas ellas me daban para un capítulo suelto, yo creo que juntándolas todas en un capítulo, las de Pocket Cast, Apple Podcast, Spotify e iVoox, y alguna que tengo por ahí sobre cosas que he visto en Podimo y en Amazon Music también le haré, pero bueno, haré un episodio futuro, pero eso será en una próxima entrega de Al Otro Lado del Micrófono. Muchas gracias por seguir al otro lado. Antes de despedirme, déjame recordar que encontrarás este episodio en la web del propio podcast, alotroladodelmicrófono.com, donde también tienes las formas de unirte a la comunidad de Telegram, los enlaces a las redes sociales donde estoy y está presente el podcast, las formas de apoyar este podcast como el Ko-fi, la versión destilada, el destilado del micrófono, que es anticipada, sin publicidad y condensadísima para ahorrar tiempo y que encima te llega unos días antes, e incluso las formas de patrocinar este podcast, todos los capítulos anteriores, como no podía ser menos, y todos los enlaces que encontrarás en cada uno de ellos en alotroladodelmicrófono.com. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.